Bueno, vamos a hablar entonces ahora de ictericia. El paciente puede, cuando el paciente tiene ictericia, viene a pedir la consulta porque hay un cambio en la coloración de su piel y una coloración amarillenta, ¿sí? Entonces, el motivo de consulta uno pone cambio de coloración de la piel, ¿verdad? O coloración amarillenta de la piel, se pone en el de consulta. Entonces, como concepto, la ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosa originado por aumento de la bilirrubina en sangre, ¿sí? Entonces, es el cambio de la coloración que se produce por aumento de bilirrubina en sangre, piel y mucosa, ¿sí? Tenemos algunas situaciones que de repente simulan a una ictericia y a eso se le llama pseudoictericia, cuando la coloración amarillenta no se debe al aumento de la bilirrubina, ¿sí? A veces cuando se consumen muchos betacarotenos puede hacer que la coloración sea medio rojiza y tirando un poco hacia el amarillo, entonces eso puede ser causa de pseudoictericia. Entonces, en cuanto al metabolismo de la bilirrubina, se produce diariamente 250 a 300 miligramos por día. Esto se produce diariamente como ácidos biliares, 500 a 700 miligramos por día, y hay una excreción diaria de 15 a 35 miligramos día. Esto es fisiología, fisiopatología, ¿verdad? Los glóbulos rojos, sabemos ya que los macrófagos del vaso y la médula descomponen la hemoglobina en una estructura hémica y eso libera la bilirrubina. Esa bilirrubina pasa a la sangre, pero es metabolizado en el hígado y a eso es lo que se le llama bilirrubina conjugada. ¿Para qué se conjuga? Para que pueda ser eliminado. Entonces el hígado tiene la opción de conjugar y enviar para la vesícula, entonces eso ayuda después para la expulsión de las grasas que nosotros consumimos y se va en las heces, y es lo que le da la coloración amarronada de las heces. La bilirrubina que no es conjugada, aunque no llega al hígado, es la bilirrubina indirecta, ¿sí? Y que son las causadas normalmente por las hemólisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo bilirrubina conjugada, uno piensa que el problema ya está en el hígado. Y cuando tenemos no conjugada o indirecta, el problema normalmente suele ser por hemólisis intrínseca. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de hematología cuando digo la parte de hemólisis y todas las cosas? Entonces, bilis, intestino delgado, intestino grueso, y se elimina como estercobilina, ¿sí? Esa es la forma que se elimina. El urobilinógeno también se puede eliminar por los riñones como urobilina, ¿verdad? Que son bilirrubina conjugada. Por eso de repente cuando una persona tiene mucha bilirrubina por un trastorno también hepático, hay una coloración más oscura de la orina, ¿sí? Y si se le pide un análisis de orina, hay prácticamente bilirrubina en orina. Entonces en orina también, la bilirrubina en orina que haya no es normal. Nosotros no tenemos que tener bilirrubina en orina, ¿entiendes? Es la misma cosa que no tenemos que tener glucosa en orina. Cuando tenemos glucosa en orina, nos habla de que uno tiene una diabetes muy elevada, o sea, el azúcar está muy elevado. El mismo concepto pasa con la bilirrubina. Si hay en orina, entonces sí o sí hay aumento en sangre. Los valores normales del laboratorio, hay ciertas cosas que no pregunto en el examen
con respecto a valores normales o anormales, porque yo tengo el concepto que ustedes aprendan a poder interpretar eso, porque estos valores, si bien tenemos que fijar estos valores y saber, ¿verdad? No siempre tenemos que saber así exactamente, porque cuando se le pide ya viene impreso en el laboratorio los valores normales y anormales. Lo que nosotros tenemos que saber interpretar como médico es por qué está alterado. Ese es mi concepto. Entonces, en cuanto al valor normal, tiene un valor total. O sea, quiere decir, cuando hablamos de valor total, nosotros hablamos de bilirrubina, la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. A esto se le llama bilirrubina total. ¿Sí? En el laboratorio nos da el resultado del total, nos da el resultado del indirecto y de la directa. ¿Sí? Entonces, el valor de la directa o conjugada o la que pasó por el hígado es de 0 a 0.3. De la indirecta, la no conjugada o la que no pasó todavía por el hígado es de 0.8 miligramos por decilitro. ¿Sí? Valores patológicos, ¿qué quiere decir? Cuando los valores superan de lo normal, se vuelve patológico. Se vuelve anormal o se vuelve parte de una enfermedad. ¿Sí? La ictericia suele ser subclínica, o sea, ¿qué quiere decir? No hay todavía una manifestación demasiado en la piel cuando los valores están entre 1.1 y 2.5. Pero sí está bien manifiesta cuando supera los valores de 2.5. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy viendo a un paciente amarillo como los Simpsons, está más de 2.5. ¿Sí? La ictericia se puede clasificar según su topografía, que es casi la misma cosa que la parte renal cuando estuvimos dando, renal, prerenal, correnal, la misma cosa. Prehepática o hemolítica, ¿qué quiere decir? Que las hemólisis son las responsables más frecuentes de este tipo de ictericia. La hepática o hepatocelular, que quiere decir que cualquier cosa que está dañando el hígado produce esta ictericia. ¿Sí? O la poshepática u obstructiva, lo que daña las vías biliares. ¿Sí? De ahí que tenemos varias cosas para pensar cuando un paciente tiene ictericia. ¿Sí? Entonces, la prehepática o hemolítica por formación excesiva por hemólisis intravascular o por el sistema reticular, ¿sí? Hemofagocítico. ¿Qué quiere decir? Que puede ser porque se reviente el glóbulo rojo o puede ser que el sistema macrofágico esté actuando demasiado y degrade demasiado eso. ¿Qué quiere decir? Esa hemoglobina todavía no es el problema del hígado, antes del hígado. ¿Sí? Del glóbulo rojo o de su sistema de degradación. Hepática o hepatocelular por lesión difusa de los hepatocitos. Eso puede ser por una hepatitis viral, por un proceso congestivo como una insuficiencia cardíaca, puede ser por un tumor, ¿sí? Por un proceso incluso inflamatorio, ¿sí? O hepática obstructiva, obstáculo en la vía intrínseca y extrahepática. O sea, un tumor también puede producir una obstrucción poshepática. ¿Sí? En cuanto a la fisiopatología, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar acolúricas, ¿qué quiere decir? A expensas de bilirrubina no conjugada o indirecta. Entonces, nosotros hablamos que hay acoluria. ¿Sí? Cuando es a expensas de bilirrubina no conjugada o indirecta. ¿Qué quiere decir? En la hemólisis, nosotros puede de repente no teñir la coloración de la heces.
y a eso se llama acolúrica. ¿Sí? En la colúrica, que se debe a expensas de biliruria conjugada o directa, que es la que tiñe eso, entonces la produce eso. Entonces, y puede haber una ictericia mixta por aumento de ambos, ¿sí? Porque cuando tenemos una hemólisis, de repente puede haber mucha hemoglobina que llega al hígado y el hígado daña también el hígado y comienza a conjugar también, entonces ocurre las dos circunstancias. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Si cuál en el laboratorio, cuál es el que es más elevado. Por eso se habla de aumento de la hemoglobina total a expensas de la hemoglobina indirecta o de la directa, o si no, de las dos, pero más de la indirecta o más de la directa. Y eso nos lleva a llegar a un planteamiento de un tratamiento específico. En la clínica nosotros ya vamos a ir sabiendo si el paciente está teniendo cierto daño y a qué nivel, pero el laboratorio no me va a ayudar a ser más específico. Puede decir que, por ejemplo, la ictericia colúrica es a expensas de un problema hepático y pós-hepático? Sí, puede decir. Y daí a colúrica es pré-hepática. Se podría decir, pero es un poquito más. Vamos a llegar a eso. Bueno, la acolúrica normalmente son las hemolíticas y las no hemolíticas. La acolúrica, que la es indirecta, puede ser hemolítica y no hemolítica, ¿sí? Hemolítica y no hemolítica, ¿sí? En cuanto a la hemolítica, ya sabemos, hemólisis heredoconstitucionales adquiridas, puede ser por toxinas, puede ser por algo inmunológico, puede ser por el problema circulatorio que tenga una alteración, que nosotros ya hablamos de esto cuando hablamos de la fisiopatología de la parte de los glóbulos rojos. La no hemolítica puede ser por trastornos del transporte, como sulfa, clorafenicol, o sea, fármaco en el recién nacido, ¿sí? En el recién nacido porque todavía el hígado no está preparado, o sea, entonces en los prematuros, por eso que cuando ellos nacen, para hacer la conversión, son expuestos a una incubadora con luz, ¿sí? Y por falta o déficit de conjugación. La colúrica, ¿qué se debe? A expensas de la biliruria conjugada o directa, o puede haber una ictericia mixta. Entonces, cuando uno tiene una alteración con coluria, puede ser que el problema sea de la misma bilirrubina directa o el problema sea un trastorno mixto, ¿sí? Entonces, siempre hay que tratar de evaluar al paciente para ver si tiene ictericia. La evaluación del paciente con ictericia tiene una regla muy fundamental. Tiene que ser evaluado en luz natural, no en luz artificial. Se le tiene que abrir los ojos y que mirar la conjuntiva ocular. Es el mejor lugar donde uno puede corroborar la ictericia de la conjuntiva ocular. También puede ser a nivel de los paladares, ¿sí? Pero si se le pregunta cuál es el mejor lugar, ese es el mejor lugar. Entonces, en el ojo, grasa subconjuntival, se puede ver el pingüepa, pterigon, conjuntiva amarilla entre negra. En la piel,
Estos son lo que pueden interpretarse como una ictericia, pero no son ictericia, ¿verdad? O dinitrofenol, dinitroortoxenol, que nosotros no usamos demasiado eso, ¿verdad? En la piel y mucosa, el ácido pícrico, la quiniquina, el azafrán suele producir alteración de coloración de la piel. Palma y planta de la mano, por caroteno, lo que le dijeron, consume mucha zanahoria, puede tener una coloración medio amarillenta, en realidad es más anaranjado. Entonces, estos son los lugares que uno tiene que mirar y estos son los que uno tiene que agarrar y de repente interpretar de que no es una ictericia. La ictericia es mucho más homogénea. Es de loco, si vemos grasa subconjuntival, se ve que está un poco más abombado la conjuntiva y se nota que hay algo. Cuando hay ictericia, prácticamente en la conjuntiva normal no hay ningún abombamiento y el color azul es amarillento, ¿sí? El terillo es una carnecita que sale que de repente puede tener un cambio de coloración. Normalmente son más el color de la piel. En oftalmo van a ver más de eso. Algunos medicamentos que cambian la coloración de la orina también, para ver la parte de coluria, ¿sí? El dipyridamol, el ibuprofeno, la rifampicina, que es un antibiótico, ¿sí? Normalmente se suele dar para la parte de tuberculosis y cosas así, entonces de repente cambia. Analgésicos urinarios, ¿sí? Como la fenazopiridina. A veces cuando alguno tiene problemas de próstata, cosas así, o recibió alguna intervención o tiene una sonda y le duele, ellos le dan esos analgésicos y la orina. Pode voltar um? Pode voltar um? O que é esse segundo ali? Pilécula? O que é isso? Son alteraciones de las conjuntivas oculares. Que no le traje ningún dibujo de eso porque no me quiero centrar en eso porque van a dar toda la hoja otra vez, ¿verdad? Pero hay cosas que usted tiene que agarrar y examinar a ver si la conjuntiva si tiene alguna sobreelevación. Cuando hay ictericia, no hay ninguna sobreelevación ni nada, es prácticamente la conjuntiva y la coloración directa. ¿Sí? Entonces, semiología de la ictericia. Ambiente para una buena semiología. O sea, prácticamente se puede ver su color como es, ¿verdad? Entonces, ambiente para una buena semiología. En lo posible tiene que ser una luz natural. Se examina piel, uña, esclerótica, abdomen, dorso de la mano, paladar óseo y región sublingual. ¿Sí? La esclerótica es el mejor lugar para poder evaluar ¿sí? la parte ocular. No se ve bien, pero es acá. ¿Sí? Debajo de la lengua, sublingual. Entonces, la semiología de la ictericia, ¿qué quiere decir? Un paciente viene por un motivo de consulta. ¿Qué era el motivo de consulta? Entonces, el tiempo de evolución es ¿hace cuánto empezó a aprender? Si es algo que empezó ahora o es algo que ya está arrastrando hace varios tiempos. ¿Sí? Región de aparición. Si es generalizado o no. ¿Sí? El inicio, si fue agudo o fue crónico, ¿sí? Si acompañado no de coluria, acolia o prurito. Cuando hay prurito, lo que nos habla es que se impregna por las terminales nerviosas. Por eso hay prurito. Entonces siempre hay que preguntar si de repente le pica las cosas, sería verdad. Bueno. Entonces hay que siempre, cuando evaluamos, hay que siempre evaluar la coloración de la orina y la coloración de la heces. Es muy importante. ¿Sí? Evolución en el tiempo. De repente, una obstrucción de la vía biliar
cálculo puede obstruir, producir una alteración de la bilirrubina que cambia la coloración de la piel y de repente ese cálculo desaparece porque salió de ese lugar. Pero tenía más piedra que después volvió a ocurrir la misma cosa. Entonces por eso es importante saber si eso cambia o no cambia para pensar en la causa. ¿Sí? Y si hay algunos otros síntomas acompañantes. Porque un paciente que de repente tenga una hepatitis, ¿sí?, que va a tener heces alcohólicas, coluria, o sea, coloración oscura de la orina, más fiebre, lo primero que vamos a pensar es que puede ser una hepatitis. Professora, colia não é a mesma coisa que colúria, né? Acolia es falta de coluria, es la coloración. Sim, e a colia? Cuando hablamos de la parte de las heces. Acoluria te está hablando de la orina. Entonces, el proceso diagnóstico ante una ictericia. Hay que identificar el cambio de coloración de la piel, ese es el primer punto. ¿Sí? Primer punto. Cambio de coloración de la piel. O sea que hay que ver si una persona tiene o no tiene ictericia. ¿Sí? Comprobar que estamos ante una ictericia y no es una pseudoictericia. Raro es la pseudoictericia realmente. Yo casi no he visto una pseudoictericia. Pero de todos modos siempre hay que pensar. Y llegar a un diagnóstico fisiopatológico. O sea que vas a ver si el daño es hepático, prehepático, hepático, posthepático. Y después llegar a un diagnóstico etiológico, buscar la causa específica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Mediante la historia clínica, a través de la anamnesis, la pregunta y el examen físico. ¿Sí? Que ya tuvimos. Los medios auxiliares, ¿qué medios auxiliares se pide? Un hepatograma, ¿sí? El hepatograma me va a dar GOT, GPT, fosfatasa alcalina, LDH, ¿sí? Y la función hepática. En cuanto a la función hepática, se puede pedir incluso una ecografía hepática, una colangiopancreatografía retrógrada, también se puede solicitar, dependiente de qué se piensa la causa. Nosotros acá definimos cuál va a ser el mecanismo fisiopatológico y nos va a orientar hacia el diagnóstico etiológico para poder solicitar esto. Nosotros no es que le vamos a pedir a todos los pacientes todos los estudios. Vamos a guiar de acuerdo a lo que la manifestación que tiene. Entonces, ictericia hemolítica. La ictericia hemolítica ya sabemos que el problema es con la bilirrubina indirecta, ¿sí? Es la que está aumentada. Normalmente no es muy alta la bilirrubina total, es hasta 4 miligramos por decilitro, no suele ser muy alta. ¿Sí? La orina puede ser rojiza, no muy oscura, con espuma verdosa. ¿Sí? Entonces, tiene una coluria leve. ¿Sí? ¿Sí? La S, existe coloración intensa de la S. ¿Sí? Los síntomas acompañantes suelen ser anemia y no hay prurito. Entonces, vamos a hacer un rato. En la anemia hemolítica normalmente no hay coloración acolúrica o la coloración es muy leve. ¿Sí? La coloración de las S están aumentadas y no hay prurito.
S sí está muy coloreado. Cuando la ictericia es en pacto celular, es la más frecuente, lo que más vemos y se ve más en personas jóvenes, justamente por la hepatitis A, que suele ser muy frecuente. La bilirubinemia es variable, de leve a intensa. Las lesiones hepáticas deben ser difusas y extensas. Ahora, y hablamos ya que en ese caso, entonces, normalmente existe coluria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hay coloración aumentada de la orina. ¿Sí? ¿Entienden? Las heces, su coloración está disminuida, a lo que se llama hipocolia. ¿Sí? Entonces, essa icterícia hepatocelular é a causa mais comum é hepatite A. Suele ser el más frecuente de la hepatitis A. Existen otras causas, pero lo más frecuente suele ser la hepatitis A. Y es la bilirrubina directa porque ya es lo que pasa por el hígado, el aumento de la bilirrubina directa. Entonces hablamos de acá. Professor, eu tenho uma dúvida. Sí. No meu raciocínio, a hepatocelular ela sempre vai dar uma mista. É isso? Porque quem conjuga é o hepatocito, né? Aí se você está tendo lesão dos hepatocitos, eu vou ter um aumento da bilirrubina indireta e aumento da bilirrubina direta pelo processo de lesão do hepatocito. Ou eu estou errado? En realidad que podés encontrar el aumento de la indirecta, pero siempre vas a encontrar más de la directa. ¿Por qué? Porque la bilirrubina, si vos no tenés hemólisis, no vas a tener mucha bilirrubina indirecta a la sangre. No vas a tener mucho. ¿Qué quiere decir? Va a llegar a tu hepatocito y tu hepatocito va a comenzar a conjugar lo que vos tenés. Entonces el hepatocito igual si todos tus hepatocitos están dañados vas a morirte. Porque tu sistema de coagulación va a colapsar, ¿verdad? Tus enzimas van a colapsar porque el hígado es la gran fábrica que produce las enzimas, produce los factores de coagulación. Entonces, si no tenés los factores de coagulación vas a sangrar por todos lados. No tenés enzimas, tu proceso de digestión de tu organismo también no va a funcionar. Entonces, cuando hay una hepatitis, no quiere decir que todo el hepatocito está dañado. Gran parte, pero no todo. ¿Qué quiere decir? Siguen trabajando. Entonces, lo que ellos ya conjugaron es lo que se nota en la sangre. Porque nosotros, no es que porque tenemos una hepatitis, tenemos hemólisis. Porque la bilirrubina indirecta equivale a hemólisis. ¿Sí? Si bien nosotros tenemos hemólisis, pero tenemos hemólisis pequeña, por eso ¿verdad? Y no es constante. ¿Sí? Incluso nuestro sistema fagocítico absorbe muchas partes también. Entonces no está todo el tiempo en la sangre la bilirrubina indirecta. Por ese motivo que la bilirrubina directa es la que siempre está más alta. Puede haber también bilirrubina indirecta más elevada. Y obviamente cuando el daño hepático es mayor, vamos a encontrar exageradamente mucha bilirrubina directa, pero también puede haber un aumento de bilirrubina indirecta. ¿Se entiende? O sea, el trastorno primario es una bilirrubina directa. De hecho que con la clínica, si hay mucha hemólisis, también vas a tener bilirrubina directa aumentada y obviamente por daño hepático vas a tener también una bilirrubina directa aumentada. Pero siempre tratamos para poder razonar, ver el daño primario. ¿Sí? Porque vamos a tener bilirrubina directa por mucha hemólisis aumentada, mi hepatocito va a tratar de conjugar todo eso y no va a poder conjugar todo, entonces va a aumentar igual las dos cosas. ¿Entiendes? Siempre cuando pasa el tiempo hay uno que aumenta. Raramente, porque es prácticamente parte del organismo. ¿Qué quiere decir? Que no es mi bilirrubina, viene de la degradación de los glóbulos rojos. De ahí viene toda mi bilirrubina.
¿sí? Siempre vienen de todo el mismo lugar. E, por exemplo, doutor, tem uma diferença lá a icterícia por hemólise e a icterícia por hepatocelular de color. Sí. La hemolítica no es tanto, ¿no es? La hemolítica normalmente, en cuanto a la hemolítica, en cuanto a la coloración de la orina no produce demasiado. ¿Por qué? Porque es la conjugada la que pasa para poder eliminarse. Porque el hígado tiene que conjugar para poder eliminar. Por eso no hace tanta coloración de la piel. Lo que sí que sí cambia la estructura de la S y todas esas cosas. Pero no es tanto como la hepática y la obstructiva. ¿Sí? Entonces, la obstructiva tiene una bilirrubinemia, suele ser muy intensa. Su característica es que la bilirrubina suele ser muy intensa y suele ser más de la directa. Y es muy intensa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este valor que era de la hemolítica, que es de 4, el que es obstructiva llega a ser a 15 y hasta 20. Por eso que los que tienen trastorno obstructivo tienen una coloración mucho más característica. ¿Sí? A los que tienen cáncer del páncreas, viste que el páncreas puede agarrar y comprimir la vía biliar. En eso, por ejemplo, en la sea de cabeza de páncreas, por ejemplo, se puede manifestar de esa forma. La orina, existe coluria con espuma amarilla, color intensamente, que incluso puede agarrar y cambiar la coloración de la ropa, de la cama, o sea, de cualquier sustancia. Y la S, hay una acolia, o sea que la S prácticamente su coloración está disminuida. ¿Sí? Síntomas acompañantes, en este sí hay plurito y puede incluso haber bradicardia, ¿sí? Porque la bilirrubina puede impregnar el sistema nervioso, la parte del sistema nervioso autónomo, entonces hace que el corazón de repente late. ¿Sí? Por eso en estos pacientes se puede encontrar bradicardia. Entonces, métodos auxiliares de diagnóstico, primeramente pedimos un laboratorio de sangre que es el hepatograma. El hepatograma me va a mostrar todas las enzimas hepáticas, ¿verdad? Que es la bilirrubina y me va a dar la bilirrubina total, directa e indirecta. Y con eso yo voy a poder más o menos racionar ya si es prehepática, hepática o poshepática. Si yo veo una bilirrubina total aumentada, yo sé que mi paciente, si pasa mayor de 2.5, mi paciente probablemente va a tener una ictericia. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Un paciente que viene por ictericia, sí o sí va a tener una hemoglobina total mayor de 2.5. Si yo tengo una ictericia de 4 y veo que mi indirecta es la que está más aumentada, entonces yo voy a pensar que el problema es prehepático, que puede ser por hemólisis o por sustancia que está haciendo que mis glóbulos rojos se destruyan más rápidamente. ¿Sí? Si es a expensas de la bilirrubina directa, puede ser porque el problema está en el hígado o el problema está en una obstrucción. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si yo tengo, y veo que mi directa está muy elevada, de 15 a 20, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué uno puede tener estos valores en una persona que tiene una obstrucción biliar y no en una persona que tiene trastorno hepático? Porque estos valores, si es por problema hepático, sería una destrucción de los hepatocitos exageradamente, que la persona no va a aguantar tanto esa destrucción. Esto se debe prácticamente de que se obstruye, no se elimina en las S, por eso las S quedan blanco, el paciente se queda y circula todo en su sistema sanguíneo, se elimina por la orina y la orina cambia de coloración y queda más oscura, ¿sí? Y
no es por daño hepático, ¿sí? Es por daño después de la parte hepática. Professor, na alcoólica entra com dano da hepática. La alcohólica te puede producir por daño hepático. Uma vez eu vi um paciente que estava na cor da letra, assim, bem amarelo mesmo. Daí ele começou a fazer abstinência de álcool. Ele era um rapaz de 27 anos. Ele estava urinando e um pouco amarelo. Así mismo. Bueno, después tenemos las transaminasas como la GPT y la GOT. Esto me habla de lesión de los hepatocitos. Cuando tengo aumentado eso me habla de que son los hepatocitos los que están dañados. Después tenemos la gamma globulina y la fosfatasa alcalina, que esto me habla más del proceso obstructivo de las vías biliares, que puede ser hepática y poshepática también, ¿sí? Y después tenemos las 5 nucleotidasas, que prácticamente acá no se usa tanto esa enzima para dosar. No sé si ustedes así ven bien ahí, ¿eh? Este es un resumen de cada uno de lo que vamos a ir encontrando, ¿sí? La bilirrubina total en toda ictericia está aumentada, ¿sí? En toda ictericia la bilirrubina total está aumentada. En la obstructiva es la que está más aumentada, ¿sí? ¿Se entiende? La bilirrubina indirecta está aumentada en la hemolítica. En la hepatocelular también está muy aumentada, ¿sí? Porque está en el hecho intermedio, y que no puede, que trata de conjugar, pero no puede conjugar todo, entonces se aumenta la indirecta, que no puede conjugar todo. Então, o que o Tiago falou. Es lo mismo por lo que Tiago falou. A hepata celular sempre vai ser mista, sempre vai estar os dois. Os dois, olha e tal. Así mismo. Pero siempre van a ver que la directa va a estar más aumentada. De todos modos, para no complicarles, porque en el slide está así, para no complicarles a ustedes, vamos a dejar lo que nosotros gráficamente vemos, que los dos están muy aumentados, ¿sí? Para no complicarles. Pero en la clínica, cuando ustedes vean, van a ver que siempre cuando la lesión hay una hepatocelular celular, la directa va a estar aumentada. Si bien no va a estar aumentada los dos, la directa va a estar más aumentada. Eso solo lleva como concepto. Pero como nosotros así tenemos en nuestro gráfico, vamos a ver que en la ictericia hepática el problema va a ser mixto. De la bilirrubina total e indirecta van a estar aumentadas, ¿sí? Bueno. En la ictericia obstructiva, la bilirrubina indirecta puede estar normal o un poco aumentada, ¿sí? Porque el problema está en que no es el problema del hepatocito. El hepatocito sigue conjugando. ¿En qué momento aumenta un poquito? Cuando la obstrucción es ya es mucho tiempo y el daño hepático ya está existiendo. El hepatocito ya está existiendo. En ese momento ya no conjuga tan bien y comienza a aumentar también eso. Bueno, la bilirrubina directa no tendría por qué haber mucho daño en la ictericia hemolítica, pero uno sabe que si la ictericia hemolítica persiste, puede de repente haber cierto aumento de bilirrubina directa. Pero, entonces, normalmente la ictericia hemolítica no tendríamos que ver un aumento de bilirrubina directa, como trastorno primario. Sin embargo, en las otras dos, la bilirrubina directa están aumentadas, ¿sí? ¿Y en cuál está más aumentada? En la obstructiva, ¿sí? Está bien. Después tenemos las transaminasas, que yo le dije, esa transaminasa me habla de daño hepático. Cuando yo tengo aumentado, yo hablo
para saber si es alcohólico o no alcohólico, vamos a ver después. Lo que nosotros, en principio, primero, para nosotros saber qué es lo que está pasando, tenemos que saber dónde está ocurriendo el daño. Sí. Si yo tengo un paciente que tiene una bilirrubina indirecta, aumentada, indirecta, no conjugada, no llegó todavía si yo encuentro aumentado, entonces yo voy a pensar en hemólisis o fármaco o trastorno de la degradación del glóbulo rojo. Ahora, si yo veo bilirrubina directa más aumentada, ahí yo voy a pensar, ¿mi problema es en el hígado o es después del hígado? Si yo tengo aumentado mi transaminasa, el hígado. Si está normal, es después del hígado. En la clínica no es tan sencilla así. Ese es totalmente teórico, por eso la teoría es totalmente diferente. Porque cuando pasa mucho el tiempo y de repente tenemos una obstrucción que ya duró mucho tiempo y ya le dañan los hepatocitos, vamos a tener también aumento de la transaminasa. ¿Entiendes? Entonces a veces no es, solo que a diferencia de que si es obstructivo, mi transaminasa no va a estar tan alterada. ¿Cómo saber si es alcohólico o no es alcohólico? ¿Se acuerdan? La historia clínica. Le preguntamos si consumía o no consumía. Puede mentirnos. Claro que puede mentir. O puede no saber o puede no interpretar lo que le dijimos. Normalmente en los alcohólicos hay aumento por lesión hepática de la transaminasa. ¿Cuál aumenta más? La GOT. Mi memotecnia para yo acordarme es que la GOT tiene un O ahí, OH. O del OH, del símbolo del alcohol. ¿Sí? Esa es la forma que yo me acuerdo, no está así escrito en el libro que es por eso. Professor, mas um problema de hematose, os meninos têm gordura no fígado também pode dar isso. Esteatose. ¿Qué pasa? Que cuando el hepatocito, ustedes se acuerdan por histología, anatomía patológica, no sé si el doctor Amante le daba a ustedes, que cuando el hepatocito comienza a trabajar demasiado, comienza a adquirir todo lo que puede para poder almacenar. Y dentro de eso almacena grasa. Entonces, una manifestación de un daño hepático es el hígado graso. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso que una persona alcohólica puede tener en principio un hígado graso y después va a tener los otros cambios que va a llegar a una cirrosis hepática. ¿Se entiende? Bueno. Y se acuerdan que yo le hablé de las otras enzimas que me hablan más de un trastorno obstructivo. Entonces, cuando hay una ictericia obstructiva, la transaminasa está normal, está normal, pero las enzimas, la GGT y la fosfatasa alcalina están muy aumentadas. ¿Sí? Por eso que los cirujanos cuando palpan el abdomen y te tienen abdomen doloroso y cosas así, ellos piden una GGT y una fosfatasa alcalina. Si eso está aumentado y hacen la ecografía, por más que de repente no vean la litiasis, ¿verdad? Y tiene síntomas, entonces ellos interpretan que es por trastorno obstructivo de las vías biliares, ¿verdad? Que si no ven nada, tiene que hacer un radiografio, ¿verdad? Y si ven pequeño y ven eso apoya más incluso. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces es así. Voy a tratar de hacer un resumen otra vez acá. Hepática, a nivel de los laboratorios, cuando es hepática, prehepática tenemos bilirrubina total aumentada, pero no aumentada. Bilirrubina indirecta aumentada. ¿Sí? Los otros va a estar todo normal. Si ustedes se acuerdan de esto y después van a tener que tener más concepto. Entonces, esta es la prehepática. En la hepática, ustedes van a tener bilirrubina total aumentada, ¿sí? Van a tener
aparte de la bilirrubina total, la bilirrubina directa, y van a tener las transaminasas aumentadas. ¿Sí? En la post-hepática, bilirrubina total aumentada, bilirrubina directa aumentada, y la GGT y la fosfatasa alcalina van a estar aumentadas. Esto, si ustedes se memorizan y después traten de interpretar, ya va a ser mucho más sencillo. E a pré-hepática por transporte? La prehepática por transporte. Sí, el problema está en que el problema es el transporte para que llegue la hemoglobina al hígado para que pueda agarrar y conjugarse. Entonces queda toda la circulación. ¿Verdad? Y eso puede ser por fármaco, puede ser por toxina, puede ser por muchas causas. ¿Se entiende? O sea, y para que esto ocurra, obviamente está el glóbulo rojo, el hígado. Estos son los que participan en este proceso. Y la vía biliar, que está acá. Sería casi el mismo concepto que cuando nosotros hablamos de problemas renales. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿En cuál de estas alteraciones ustedes piensan que la S van a perder más su coloración? La post-hepática. ¿Por qué? Ele já conjugou e não chega para botar cor na. No llega al día que tiene que pasar. De la vía biliar después tiene que irse al intestino para que pueda colorear esa S. Por eso que la coloración es pirinogenes. Sin embargo, es más amarillo en las otras. Professor, eu entendi tudo que o senhor explicou daí. O único problema meu não é isso aí, é entender antes. ¿Cuál antes? Não é nem o processo de formação mais. Porque assim, para não ficar. É a função deles lá em si, depois. Aí o melhor é ler onde? ¿Cuál? Para entender a fosfatase alcalina, para entender o GGT. Onde é o melhor lugar para ler, para entender, para saber a função deles? Seria em fisiologia ou Poder seria leer em... el libro de Argente. Não, a gente vai ter explicando sim. Ahora, sí, Eu acho explica. Y si no explica, tendría que ser un libro de fisiología. Tá. Y después poder leer un libro de fisiopatología. Les cuento algo, no, creo que no fue con ustedes. Não sei se entende o que eu estou falando. Después porque hay algo que É que pausa. Pausa un rato. No sé qué hace. Bueno, quedamos entonces así. ¿Se entiende entonces? Bilirrubina directa ha aumentado en todo. Bilirrubina total. Bilirrubina indirecta es hemolítica. Bilirrubina directa hepática y poshepática. ¿Sí? Transaminasa solo en la hepática. La GOT y GPT solo en los problemas obstructivos. Obviamente que eso sí puede haber una mezcla. Uno puede tener un problema hepático por una cirrosis, puede tener un obstructivo por una litiasis. ¿Entienden? Entonces ahí ya va a ver. Por eso que nosotros cuando ponemos motivo de consulta. ¿Sí? Porque si viene una persona con fiebre, voy a pensar que el problema es hepático normalmente, no un problema hemolítico. Pero si el paciente viene solo por su coloración de piel y mucosa, raramente sea solo hemolítica, porque la hemolisis primero me va a producir dificultad respiratoria. La hepática me va a traer otro trastorno, normalmente va a ser obstructivo, normalmente, pero a veces puede eso cambiarse. ¿Sí? Esa interpretación ustedes van a ir viendo de a poco, cuando vayan adquiriendo más experiencia. Y eso era todo. No sé si hay alguna pregunta más. A prova vai hasta esse slide. La prueba, esperamos. No, tenemos una clase más.
15 minutos de descanso y pueden averiguar, pueden agarrar y preguntar. Vamos a ir pasando así ustedes qué tema quieren reforzar. Então, você só assiste essa classe, não vai ter tempo. Sí, no va a dar tiempo. Ahora, esa pregunta a mí me dificulta mucho. Voy a tratar de ser abierta, pero esa pregunta de cuál es más importante, a mí todo es más importante. Não, então qual vai cair? Qual vai ser o tipo de pergunta? Vamos ser objetivos. Qual vai ser a pergunta? Por exemplo, vai ser quadro clínico, vai perguntar É isso aí, Dani, papo reto, né? Nosotros tenemos historia clínica. ¿Sí? ¿Sí? Entonces uno tiene que saber todo lo que... Sí. Tenemos, pero uno tiene que interpretar. Si por ejemplo yo le pongo una historia clínica de un paciente y te digo, ¿cuál de esto corresponde al dato de filiación? ¿Cuál de esto considera motivo de consulta? ¿Cuál de esto tal cosa? ¿Sí? Más o menos así. ¿Se entiende? Por exemplo, essa prova não vai perguntar as perguntas que se acha de dolor, assim, na história clínica, essas coisas não. Múltiples opciones, por eso no hay esa Não forma. vai como. O sea, son prácticamente así como É fisiopato. um caso clínico como se fosse um caso Pues no. Todavía no quiero complicarle así. Todavía no le quiero complicar así. Son preguntas directas. Tipo ictericia. Un paciente con, o te digo, la bilirrubina directa. O sea, la bilirrubina total puede estar aumentada. Una tendencia hepática, prehepática o posthepática, o todas. Así. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en cuanto a la fiebre, voy a empezar y vamos a ver cuánto nos da tiempo de hacer. En cuanto a la historia clínica, usted tiene que saber los puntos. Por ejemplo, un paciente, si yo le pongo un paciente alcohólico que consulta tal cosa, ¿cuál de esto es su antecedente patológico personal? Y el alcoholismo es un antecedente patológico personal. ¿Sí? Van a ser 10 preguntas. Y las preguntas van a ser grandes. ¿Sí? Así que yo hago 10 o 50. ¿Sabe por qué no hago mucho? Porque después, si hago 10 es muy sencillo. Uno es un punto y ya le pongo el puntaje. Si le hago 25, después usted se complica con el 8.4, ponerme más porque es 0,5, entonces es mucho más sencillo. Eu preferia 20 perguntas. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces si vos haces 9.5? Então, daí vai pra cima. Entonces es mejor que sea redondeado. Ah, melhor que seja. Febre. Pero igual, 20, quedamos 20 entonces. Não, 10. Mas 10, se você errar uma, você perde um ponto. Para você perder um ponto na de 20, você tem que errar 3. Mas na de 20 pode colocar mais conteúdo, na de 10 pode colocar menos. Mas é pior, é mais específico, né? Faz do jeito que você achar melhor. Pronto. Faz 10, faz 10. Professor, febre. 20 questão cai muito mais coisa. Faz votação da maioria. Não faz votação, não faz do jeito. En clínica médica yo no suelo poner cosas así muy específicas. Você tem que decidir o professor. Ele já falou que vai ser normal. Pongo cosas muy prácticas, normalmente. Prof, volta lá no seu Si bien cuento todos los detalles, no. Por ejemplo, ¿qué usted tiene que saber? Por ejemplo, ictericia. Mayor de 2.5, ahí uno tiene ictericia. Después, si nosotros tenemos menor de 4, podemos pensar, y te pongo, vos pensás que es hemolítica, o puede ser obstructiva, o puede ser hepática. ¿Y qué nosotros hicimos cuando era menor de 4? Menor de 4. Que es hemolítica. Cosas así. ¿Se entiende? Si es mayor de 4, nosotros normalmente pensaríamos en cuál es. Obstructiva o podría ser hepática. Ahora, si es de 15 a 20, entonces más o menos así es, o sea, es bien práctica. Ya no es más fisiopatología. Ó, já tem 3 perguntas de interesse em relação aos números. Hay muchas más. Não, vamos.
¿verdad? El tema es que se puede preguntar de varias formas. Por ejemplo, edema, ¿verdad? ¿Qué es ascitis? ¿Cuándo es focal? ¿Por qué es focal? ¿En cuál se da un edema generalizado? ¿En cuál se da un edema focal? ¿Cuál es la característica de un edema en un renal, en uno que tiene insuficiencia cardíaca, en uno que tiene hipoproteinemia? Cosas así. Directamente ya es para lo que vos te vas a buscar o vas a encontrar en el paciente. E é do seu slide que o senhor falou. Todos saben el slide. Esto, por ejemplo, hay que saber cuando hay hipotermia, hipertermia, cuando hay fiebre, si ya saben, no tengo ya. Sí, por ejemplo, el disco Corsi, ¿dónde está? Eso se puede preguntar porque eso es biología. Los focos ocultatorios. Por exemplo, perguntar onde pode ter doble R2 na inspiração, essas coisas? ¿Cómo? Doble R2 em inspiração? Esa cosa así muy fina, muy rara para que salga. Mira, si, como dijo el compañero, si hay mayor pregunta, yo te necesito quitar más opciones. Si hay menos preguntas, yo puedo encontrar cosas más grandes. Si tengo más preguntas, va a ver lo grande y cada vez va a ser más pequeño también. Que mais? Que mais? En cuanto a la semiología del doctor, ahí, A semiologia dos artigos você pode perguntar? en el pulso, por ejemplo, puede preguntar. El pulso. Se puede llegar a preguntar. Se puede llegar a preguntar. Pero eso ya sigue siendo muy pequeño. No piensen en cosas muy pequeñas. Estudien todo porque todo es importante. Yo no quiero que ustedes se centren en saber solo cosas grandes. Pero normalmente no se pregunta. Si en semiología se pregunta cosas muy difíciles, va a ser imposible de pasar. Siempre se pregunta cosas así muy grandes. Pero no se crean y no estudien. Ya saben, ya le dieron un examen final conmigo. Ustedes ya saben lo que yo quiero que ustedes hagan.